Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión que se hace desde el estado de Michoacán para el Festival Nacional por el Agua y los Bosques. En esta ocasión los saludamos desde el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia. Mi nombre es Leonor Solís y les doy la más cordial bienvenida a la serie de actividades que hemos organizado distintas instituciones del estado de Michoacán en torno a el agua y nuestros bosques. Si te conectas por primera vez, gracias por estar aquí. Te recomiendo que revises el programa de actividades que tenemos por si te interesa alguna otra plática. Si nos has ido acompañando a través de distintas pláticas, pues muchísimas gracias por hacerlo. Nos es muy importante que nos acompañes. Recordarte que todas las pláticas del festival van a quedar registradas en el canal de YouTube que se llama Festival por el Agua y los Bosques Michoacán. Y si te interesa, pues puedas revisarla en cualquier momento. También recordarles que en esta plática cualquier duda o comentario que tengan la pueden plasmar en los comentarios de abajo y nosotras se las haremos llegar a los ponentes para que puedan ser respondidas y tengamos una conversación virtual a través de las redes sociales. Y bueno, sin más, con gusto les voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Diego Pérez Alicruz, quien estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Esto último lo hizo gracias a una beca Fulbright CONACYT y el doctor Diego fue becario además, hizo una beca postdoctoral en la Universidad de Harvard. Desde el año 2000 trabaja en el campus Morelia de la UNAM y desde el 2019 es el director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Eh, durante su carrera, el doctor Diego se ha centrado en responder preguntas de investigación relacionadas con ecología vegetal para generar información necesaria para mejorar las prácticas de manejo forestal en distintos ecosistemas, tanto en bosques tropicales húmedos, en bosques tropicales secos y en bosques de coníferas. En los últimos 12 años, su trabajo se ha centrado en un tema que es muy relevante para la actualidad, que es la ecología de fuegos. Y en esta ocasión, el doctor Diego nos presentará una plática muy interesante que se denomina ¿Tú qué sabes de los bosques? Muchas gracias, Diego, por esta plática y a ustedes por acompañarnos. Y pues les dejo al doctor Diego Pérez para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias, Leo. Y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es una plática que está pensada para niños de primaria, pero si están también los papás conectados, niños, por favor, déjenlos permanecer en la sala. También está pensada para que puedan quedarse personas de secundaria, personas de preparatoria, o si tienen algún hermano pequeño que está en preescolar y le interesa, por favor, invítenlo también a participar en esta plática. Pues bueno, estamos en la Feria de los Bosques y el Agua y una pregunta que parece pero tan tonta, que vale la pena cuestionarnos y vale la pena hacernos la pregunta es, y bueno, ¿qué son los bosques? Al final del día, ¿qué sé que son los bosques? Entonces, a ver, lo malo de hacer esto a través de una pantalla es que no puedo verlas y verlos a todas y a todos ustedes y saber qué están pensando y saber qué cara están poniendo. Pero si yo les hago esta pregunta, ¿qué son los bosques? ¿No? A ver, ¿quién levantaría la mano y diría, yo sé, yo sé, yo sé, para poder decirles después, a ver, ¿qué es lo que tú opinas que son los bosques? Y a lo mejor muchísimas personas deben tener ya la mano levantada y esto parecería un bosque, pero de manitas. Y bueno, una pregunta que no es tan, que es tan esencial. ¿Por qué? ¿Por qué es importante decir que son bosques? Pues bueno, porque si no sabemos qué son bosques, ¿cómo le vamos a hacer para cuidarlos? Si no sabemos qué son bosques, ¿cómo le vamos a hacer para poder manejarlos, para poder aprovecharlos? Si no sabemos qué son bosques, ¿cómo podemos saber qué tenemos que restaurar en donde ya no hay bosques y antes hubo bosques? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué son bosques. Bueno, pues vamos a investigar el día de hoy qué son bosques y vamos a aproximarnos desde varios enfoques y varias formas de pensar. Lo primero es, pues bueno, si yo quiero saber qué son bosques, si yo no hablo español y quiero saber qué son bosques, ¿cuál sería la primera herramienta que a lo mejor yo puedo utilizar para saber qué son bosques? Bueno, eso es un secreto de Estado, no lo compartan con todas las personas, pero a lo mejor se enteran de que existe un instrumento que se llama diccionario.
Y si yo voy al diccionario, yo puedo aprender qué quieren decir las palabras. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de los bosques. ¿Qué nos dice el diccionario que son los bosques? Dice, de acuerdo al diccionario, un bosque es un sitio poblado de árboles y matas. También es una abundancia desordenada de algo, confusión, cuestión intricada. Y dice también que un bosque puede ser sinónimo de barba. Yo fíjense que antes utilizaba barba, pero me la corté a partir del COVID para no tener un bosque en mi cara, me hiciera contagiarme en caso de que alguien estornudara o tosiera frente de mí. Entonces, por eso decidí rasurarme, pero en México casi nunca le decimos bosque a la barba, ¿no? A lo mejor nos referimos a un bosque cuando el cuarto está desordenado, entonces a lo mejor nuestros hermanos, nuestras mamás, nuestros papás nos dicen, tu cuarto parece un bosque, entonces quiere decir que está algo desordenado. Pero generalmente un bosque, eso, nos referimos a un bosque cuando es un lugar que tiene árboles o matas. Pero entonces, de acuerdo con esta definición, tal parece que solamente podemos hablar de un bosque cuando haya árboles y cuando haya matas. Entonces, para que haya bosque tiene que haber árboles. ¿Será? Bueno, a lo mejor podemos averiguar otra forma de entender qué es un bosque y ver cómo entendemos bosque en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque los idiomas representan la cultura y la cultura nos puede decir mucho de cómo diferentes personas en diferentes ámbitos y diferentes países, con diferentes lenguas, pueden estarse refiriendo a esta misma realidad que le llamamos bosque. Y bueno, si vemos varios idiomas, aquí tenemos una pequeña listita. En inglés se dice forest, en francés se dice forêt, en italiano, foresta, en portugués, floresta, es muy bonito. Y en alemán, la gente hoy en día casi siempre dice Wald, ¿no? Con W, pero existe la palabra Forst, que es como que el equivalente a forest, como dicen en inglés. Entonces, como vemos, el español es muy interesante porque a pesar de que el español viene de un idioma que se llama latín, decimos bosque. En casi todos los demás idiomas que tenemos en esta lista, dicen forest, forest, como que hay algo que suena similar, ¿no? Y bueno, aquí también quisiera hacer mención de que nuestro idioma, que es el español, cuando pensamos en una persona que trabaja en los bosques o que se dedica a los bosques, generalmente decimos que es una persona que se dedica a lo forestal. Es un ingeniero forestal, es un especialista forestal, es un biólogo que se dedica a la cuestión forestal. Y cuando nos referimos a algo que tiene que ver en el bosque, como cobertura forestal, como un espacio forestal, pues entonces nos referimos a los bosques con forestal, como que forestal es el adjetivo que nos dice, estamos hablando de bosque. Entonces, si pensamos en forestal, pues tenemos que pensar en la palabra forestal, forest, forest, como que todo se nos mezcla y parece que viene de una sola palabra, porque todo tiene que ver con fore, ¿no? Forestal. ¿De dónde vendrá esa palabra? Bueno, la palabra forestal viene de un idioma que hoy en día ya no se habla, ¿no? Que se llama latín. A lo mejor han escuchado hablar de ese idioma. Es el idioma que utilizaban en el antiguo Imperio Romano. Y ese idioma, pues, tuvo varias ramificaciones. Digamos que es un idioma que sirve de raíz, justamente porque los idiomas podemos pensarlos como árboles que tienen raíz y luego tienen muchas ramas. Y estas ramas son los diferentes idiomas que fueron derivando de lo que era antes el latín, y uno de esos idiomas es el nuestro, ¿de acuerdo? Entonces es el español. Entonces, si pensamos de dónde viene la palabra forestal, viene de una palabra latina que es foris. Foris quiere decir fuera. Y de hecho, si lo piensan, forestal es la misma raíz que utilizamos para palabras como foráneo, forastero. Cosas que vienen de fuera es forestal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cuestiones forestales, no se limita a ecosistemas dominados solamente por árboles, ¿no? Y mucho menos se limita a ecosistemas dominados por coníferas. Coníferas son árboles que tienen formita de cono. En realidad, coníferas, desde el punto de vista de las plantas, es una cosa más complicada, pero ahorita nos vamos a meter en esos temas. Luego platicamos otra charla de qué son las plantas y qué son las coníferas, que sería fascinante. Pero bueno, vamos a referirnos a ecosistemas forestales, ¿de acuerdo? Aquellos que están fuera, ¿no? Pero entonces, si decimos que los ecosistemas forestales son los que están fuera, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un tipo de vegetación, a un uso de suelo, que en realidad está fuera porque contrasta con lo que son los ecosistemas urbanos y los ecosistemas agrícolas. Entonces vamos a ver un pequeño dibujito. Si yo tengo aquí un pueblecito y le vamos a llamar pueblo A, y luego tengo otro pueblo que es el pueblo B,
Generalmente los pueblos que son las zonas urbanas, pues tienen casas. Y estas casas, pueden ser edificios, pueden ser universidades, lo que ustedes gusten, pero son lo que ya conocemos como zonas urbanas. Las zonas urbanas pueden diferir de tamaño. Pueden ser zonas urbanas muy chiquitas, son pueblitos, o pueden ser muy grandes y son ciudades, ¿no? Pero lo que sí pasa es que casi todas las zonas urbanas suelen estar rodeadas de lo que llamamos una zona agrícola. Ustedes piensen, y casi siempre que salen en carretera van a ver casas, y después de las casas van a ver cómo el paisaje se convierte en agricultura, y después de la agricultura ya estamos tan lejos de un pueblo a un pueblo que llegamos a lo que llamamos el foris, ¿sí? La zona forestal, la zona de afuera. Es decir, esa cobertura de vegetación en donde la vegetación no es producto directo de la actividad humana, sino de un proceso mucho más viejo e interesante, que son los procesos ecológicos, ecosistémicos y una palabra mágica, procesos evolutivos. Pero aquí lo que es súper, súper padre es que esta zona forestal, pues no necesariamente tiene que estar dominada por árboles. Entonces podemos hacer manejo forestal en esta zona, aunque los árboles no sean la forma de vida o no sean la forma dominante de la vegetación, ¿no? Pero bueno, si regresamos a lo que es un bosque, entonces digamos que para poder hablar de bosque tiene que haber árboles. Ok, de acuerdo. Si referimos a bosque, es árboles. Pero si hablamos de conservación, de aprovechamiento de ecosistemas forestales, entonces no tiene que ser nada más manejo de bosques, puede ser manejo de otro tipo de vegetación, como pueden ser pastizales, como pueden ser humedales, siempre y cuando sean terrestres, porque no nos estamos metiendo con ecosistemas marinos, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer incluso conservación, aprovechamiento y restauración de desiertos y sería manejo forestal. Y no nada más esto se hace, es bien importante que lo consideremos así como una cuestión forestal, porque recordemos que las zonas que hay mal llamadas desiertos, en México le decimos matorrales xerófilos, tienen una enorme cobertura en nuestro país. Entonces mucha gente vive en zonas pues que se consideran matorrales xerófilos, zonas muy secas con vegetación que no está dominada por árboles, sino está dominada a lo mejor por cactus, cactáceas, por magueyes, ¿no? Por vegetación muy chaparrita, pero que son dignas de manejo y dignas de aprovechamiento. Entonces, esto sería un ecosistema forestal que tiene que ser considerado para ser ciertamente manejado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si decimos que los bosques tiene que haber árboles, bueno, el manejo de los ecosistemas forestales se puede dar en otros ecosistemas, aunque no estén dominados por árboles. Bueno, si entonces hablamos de árboles, entonces ahora lo que quiero hacer es una pequeña aclaración que no es tan así como para tirarla de la calle, es bien importante. A ver, ¿cuántos árboles tiene que haber para que un bosque sea bosque? Porque si decimos que en los bosques tiene que haber árboles, pues ¿cuántos árboles tiene que haber para que yo diga que es bosque? Y otra pregunta que quisiera hacerles es, ¿un bosque es lo mismo que una plantación? A ver, piensen un poquito en la respuesta, vamos a dar 5 segunditos. Bueno, vamos a ver qué responden. Si estuviéramos otra vez en un auditorio, les podría ver quién quiere levantar la mano para poder compartir qué tantos árboles tiene que ser para que sea un bosque y si es una plantación lo mismo que un bosque. Pero como no tenemos ese privilegio, si ustedes lo quieren poner en sus preguntas o quieren mandar sus opiniones por escrito, lo pueden hacer y se los vamos a agradecer muchísimo, pero les voy a tener que dar las respuestas. Lo bueno es que esto no es un examen, es una plática para aprender todas y todos juntos. Entonces, pues bueno, lo primero es, ¿qué es un bosque? ¿No? ¿Cuántos árboles tiene que haber para que sea bosque? Hay una organización internacional que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO por sus iniciales en inglés, y la FAO llegó a un acuerdo que muchas personas han estado de acuerdo con ese acuerdo, ¿de acuerdo? Que se llama o que dice que tiene que haber al menos un 10% de la cobertura de árboles para que pueda ser considerado un bosque. Si no tiene al menos el 10% de la cobertura de árboles, por ejemplo, que tenga tan poquitos árboles que es casi puro pasto, entonces se llamaría un pastizal o una sabana. Pero si ya tiene 10% de cobertura por árboles, entonces ya podemos empezar a decir que se trata de un bosque. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura máximo? Pues por supuesto el 100%. Entonces, si vamos a zonas tropicales, en donde prácticamente toda la cobertura está dada por árboles y además muy altos, podemos decir que tenemos casi el 100% de cobertura por árboles y por supuesto es un bosque, nada más que es un bosque tropical, que es como le llamamos formalmente a lo que en muchos lugares se van a encontrar también referido como selvas, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta de abajo es bien importante. ¿Un bosque es una plantación? No, un bosque es muy diferente a una plantación.
¿Por qué? Pues bueno, es importante que tengamos esta separación, porque aunque no lo crean, hay quien la considera como lo mismo y tan no son lo mismo que vale la pena hacer la diferencia. En primer lugar, una plantación no tiene que ser de árboles. Yo puedo tener una plantación de arbustos o de pastos. ¿Ustedes sabían que el maíz es un pasto grandote? Entonces, una plantación de maíz difícilmente va a ser un bosque, ¿de acuerdo? Pero es una plantación de maíz. Es una huerta, ¿no? O es una milpa, pero es de maíz, no de árboles. Entonces, no todas las plantaciones son bosques, porque no todas las plantaciones tienen árboles. Luego, hay plantaciones que son de árboles, sí, pero pueden ser árboles frutales, como el aguacate, o las manzanas, o el durazno, y esas no son realmente bosques. Digo, yo nunca leí un cuento que dijera que la Caperucita se encontró con el lobo feroz en un huerto de aguacate. Yo leí un cuento que decía que la Caperucita se encontraba con el lobo en un bosque. Entonces, un bosque no es lo mismo que una plantación, ¿de acuerdo? La estructura es muy diferente, el espaciamiento de los árboles es muy diferente. En una plantación de árboles frutales, todos los árboles son casi siempre del mismo tamaño, son de una sola especie, ¿no? No hemos hablado mucho que es una especie, pero son de un solo tipo de árbol, digamos, mientras que en un bosque, pues tenemos posiblemente muchas diferentes especies de árboles, ¿no? Y aunque las plantaciones puedan ser de árboles de interés forestal, como pinos, por ejemplo, pues también hay plantaciones de árboles que son introducidos, que son de árboles que no son de aquí, sino que alguien los trajo. Y a veces esas plantaciones pueden generar otro tipo de problemas y daños a largo plazo a los ecosistemas. En México existen todavía algunas plantaciones de un árbol que viene de Australia, que se llama eucalipto, y que en realidad pues no son bosques, son plantaciones de eucalipto, y esas plantaciones de eucalipto pues tienen a veces sus problemas que pueden generar a nivel del ecosistema y a nivel de la conservación de árboles que sí son de aquí. Ahora, quisiera decir que estas son las fotos de ecosistemas forestales. Tenemos aquí una persona que está explicando justamente el beneficio de una planta herbácea en un bosque tropical secundarizado. En medio tenemos un bosque cerca de una laguna, que es un bosque de coníferas y encinos en Michoacán. Y a la derecha tenemos un árbol lleno de bejucos en un bosque tropical de Veracruz, ¿no? Y bueno, ¿por qué son importantes los bosques? Si ya dijimos que es un bosque y le tardamos tanto tiempo en platicar nada más con la palabra bosque y la palabra forestal, ¿por qué son tan importantes los bosques? Pues bueno, sería otra plática de media hora o más, hablar de todos los beneficios que generamos de los bosques. De hecho, ustedes pueden dedicar toda su carrera a documentar beneficios y beneficios que obtenemos de los bosques. Pero bueno, hay muchas formas de hablar de estos beneficios. Una de ellas es generalmente referirnos a ellos como servicios, es decir, todos los beneficios que recibimos de los bosques, ¿de acuerdo? Los podemos encajonar en diferentes tipos de servicios y aquí vamos a hacer mención de que estamos a la distancia, pero juntas y juntos, al menos por esta magia que es la comunicación en línea, no porque estamos hablando de una feria de bosques y agua. Y bueno, un beneficio muy importante de los bosques es que los bosques suelen ser sitios de recarga de los mantos acuíferos, de los lugares de donde eventualmente podemos aprovechar y disponer de agua. Y el agua es fundamental para la vida. Entonces, en México, por ejemplo, hay un bosque que existe entre los estados de Michoacán y el Estado de México, que hoy en día es una reserva, se llama la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que es donde se encuentran los sitios de hibernación de la mariposa monarca cuando migra desde Canadá y Estados Unidos a México. Y este bosque es muy relevante porque además de servir de sitio para el ciclo de migración de la mariposa monarca, también sirve de sitio de recarga de agua y esta agua llega a lugares tan lejanos como la mismísima Ciudad de México. Parte del agua que se captura o que se genera en este bosque, además de surtir de agua a las localidades aledañas, también surte de agua al sistema Cutzamala, que surte de agua a la ciudad de Toluca y a la mismísima Ciudad de México. Y surte aproximadamente un 10% del agua de la Ciudad de México. Entonces no es una cantidad pequeña, es una cantidad importante. Entonces, ciertamente, el mantener estos bosques es fundamental para asegurar que tenemos el acceso a ese servicio fundamental que es el acceso al agua. Y bueno, voy a concluir con una cuestión muy sencilla, ¿no? Porque tenemos que hablar no nada más de los bosques, sino de qué hacemos con los bosques. Por supuesto que todos ustedes han escuchado la importancia de conservar los bosques, pero una cosa es decir que son importantes para conservar, otra es cómo le hacemos para conservarlos. Y aquí quisiera introducir un término muy importante que es manejar.
Todos ustedes han escuchado hablar de la palabra manejo, porque casi siempre han escuchado hablar de cómo se maneja un vehículo. Yo puedo manejar mi bicicleta, yo puedo manejar mi patineta, o si son adultos y tienen permiso para hacerlo, pueden manejar un vehículo, pueden manejar un coche o pueden manejar incluso un camión, de acuerdo a un autobús. Pero ¿es lo mismo manejar un camión que un bosque? Pues manejar un bosque es un poquito más difícil porque los bosques es lo que se llama un sistema complejo. Pero vamos a pensar un poquito qué pasa cuando manejamos un bosque, ¿no? Fíjense, si yo tengo un terreno que tiene arbolitos de diferentes especies, ¿cómo sería un bosque sin gente? Y esta es una pregunta muy interesante porque a veces pensamos que la gente siempre estuvo en contacto con los bosques, pero hay que recordar que nosotros, los humanos, somos una especie relativamente reciente en este proceso del que les hablaba antes, que es la evolución de la vida en el planeta Tierra. Y de hecho, si ustedes, como yo, viven en México, pues entonces habitamos un continente que se llama América, es el continente americano. Y en este continente parece que fuera hace mucho, pero hace 20,000 años no había gente. Bueno, no se ponen de acuerdo todavía todos los científicos. Hay quien dice 15,000 años, hay quien dice 25,000 años, pero entre 25,000 y 15,000 años, la gente llegó a este continente y antes de eso no había gente. Entonces los bosques existían, pero existían sin gente. Entonces, ¿cómo eran esos bosques? Pues bueno, eran bosques que cambiaban, eran bosques dinámicos, eran bosques que aparecían y desaparecían, pero aparecían y desaparecían justamente como consecuencia de procesos ecosistémicos y evolutivos. De repente empezó a llegar la gente y la gente empezó a aprovechar los bosques. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a los bosques cuando los aprovechamos, cuando los manejamos con la intención de aprovechar algunos de los recursos que nos pueden proveer? Pues bueno, si lo aprovechamos y lo que hacemos es nada más aprovechar los servicios del bosque, a lo mejor no le hacemos nada al bosque. Es decir, podemos aprovechar el agua, podemos aprovechar o podemos dejar los bosques para que eviten erosión, o podemos dejar los bosques para cualquier otra cuestión que tiene que ver incluso con llevar a algunos turistas a ver al bosque. Y a lo mejor el aprovechamiento no le hace nada al bosque. Pero puede ser que el aprovechamiento sea lo que se llama un aprovechamiento extractivo y entonces sacamos algunos árboles del bosque. Entonces, si sacamos algunos árboles del bosque, a lo mejor tenemos un bosque en que perdemos algunos árboles, pero seguimos manejando bosque. Entonces, esos árboles que cortamos, eventualmente vamos a dejar que se restablezca el bosque solo, porque tiene la capacidad de hacerlo, y podemos regresar a disfrutar del arbolado y de la cobertura del bosque, ¿no? De la que tanto nos beneficiamos. Pero también puede pasar otra cosa. Y puede pasar que el aprovechamiento del bosque, uy, como que se nos pasó la mano y cortamos todo. ¿Y esto será bueno? ¿O será malo? ¿O básicamente qué consecuencias tiene? Pues bueno, fíjense bien, es que si nosotros comenzamos de un terreno así y necesitamos poner una ciudad, pues a lo mejor terminamos con un lugar así, con muy poquitos árboles. Bueno, aquí no quisiera yo decir que es bueno o que es malo, porque todos necesitamos y todas necesitamos ciudades para vivir, todas y todos necesitamos alimentos para comer, pero los bosques son muy importantes. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir en nuestras ciudades, tener que aprender a practicar agricultura y producción ganadera para poder comer, pero no podemos olvidarnos que los bosques son fundamentales y entonces tenemos que valorarlos para poder aprovecharlos. Y en sitios en donde los bosques ya han sido muy dañados, pues hay que aprender a restaurarlos. Y todo eso es lo que llamamos manejo forestal. Manejo forestal es aprender a conservar, es aprender a aprovechar con el menor daño posible y es aprender a restaurar en donde el bosque ya ha tenido muchísimo daño. Pues bueno, todo esto es fundamental gracias a que entendemos lo que es bosques. Y de eso se trataba la charla de hoy. Entonces, nada más quiero decirles que el manejo forestal incluye todo esto. El manejo forestal es algo de lo que hacemos justamente en mi laboratorio de investigación para tratar de aprender cómo hacer el mejor manejo forestal posible. Y bueno, pues les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo, muchísima su atención. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Ojalá que la próxima vez que salgan en carretera o que salgan de paseo a un bosque,
ahora lo vean con otros ojos. Y ojalá que lo aprovechen y lo disfruten muchísimo. Fue un gusto y fue un placer. Muchísimas gracias. Un saludo y hasta la próxima. Esto fue todo. Muchas gracias.